Escuchas En Buena Onda por Luz Radio 102.9. Estamos acá de regreso en Buena Onda. Hoy me acompaña Jeffrey Parra de la Facultad de Humanidades y Educación de nuestra Universidad del Zulia y hemos venido conversando con Jeffrey a propósito del liberalismo. Jeffrey, en estos primeros 3 segmentos tú nos has hablado del liberalismo como proyecto político. Ahora, el liberalismo es un poco más que eso, es también una visión del mundo y es propiamente una filosofía mucho más que política, es una filosofía social. Y uno de los grandes promotores del liberalismo en el siglo XIX, que era John Stuart Mill, planteaba unas cosas que incluso al día de hoy generan cierto choque, que es la idea de que precisamente en virtud de las libertades de los individuos, el Estado no debe interferir en las relaciones consensuadas. Si 2 adultos llegan a un acuerdo para algún tipo de transacción o lo que sea, y los 2 están expresando su consenso, el Estado no tiene por qué intervenir en eso. Y claro, a simple vista eso suena muy bien, pero cuando vamos a algunos casos concretos nos damos cuenta de que hoy se prohíben ciertos actos que son consensuados entre los individuos, pero que aún así constituyen delito, pero que alguien como John Stuart Mill más bien propondría la despenalización. En la época de John Stuart Mill, la principal conducta que se consideraba era la homosexualidad. Hasta no hace mucho, quizás 1 o 2 siglos, en muchos países la homosexualidad estaba penada, era un delito. Y Mill decía, junto con un contemporáneo que era Jeremy Bentham, decía, bueno, pero ¿qué de malo tiene la homosexualidad? ¿Quién está sufriendo ahí? Es una relación consensuada entre los 2 hombres, no es que un hombre está violando al otro, ¿no? Los 2 están llegando a un acuerdo. Y precisamente en función de ese argumento es cómo se fue despenalizando. Ahora, quedan aún otras conductas, otras relaciones que siguen siendo consensuales, pero que los estados, incluso los llamados estados liberales, no las permiten, como por ejemplo la prostitución. En la prostitución aparentemente no hay coerción. La prostituta está vendiendo su cuerpo y el cliente la está comprando y no le está poniendo una pistola en la cabeza. Los 2 están llegando a ese acuerdo. O incluso la venta de drogas. John Stuart Mill hubiese estado a favor de la legalización de la droga, porque es que al drogadicto no se le está poniendo una pistola para que él la compre. Nadie se la está obligando. ¿Dónde trazar el límite para un liberal en este tipo de cosas? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Dónde trazar el límite? Creo que muchos liberales están tratando de responder esa pregunta. Pero como tú bien lo dices, por ejemplo, Stuart Mill, recuerda que vivió una época de bastante represión en el ámbito de conductual, que es la época victoriana. Él sufrió de primera mano mucha de esa represión, sobre todo en torno a su relación con la que llegaría a ser su esposa, ¿verdad? Era muy mal visto el que visitara a una mujer casada, bueno, etcétera. Entonces, él se preocupó, como bien lo dices, por desarrollar otra faceta del liberalismo, que es la faceta ética, la faceta moral del liberalismo. Y, bueno, considero que eso toca el tema de otro punto muy importante, que es la tolerancia, ¿verdad? La mayoría de los liberales siempre han hecho énfasis sobre la importancia de la tolerancia. Y sobre todo en las bases de esas relaciones consensuadas entre adultos, relaciones que no estén viciadas. Entonces, claro, que no hay una víctima. Claro, porque si hay una víctima, entonces ya hay la tolerancia. Ese es el otro punto. Entonces, ¿dónde es el límite de esa tolerancia? ¿Dónde es el límite de esas relaciones? ¿Dónde es el límite de esas conductas? Bueno, el límite es el daño que se puede hacer a otra persona. El límite de mi libertad va a ser el que no trascender la libertad de otra persona. ¿Me entiendes? Si yo con estas, por ejemplo, supongamos con la droga, el consumo de drogas, yo con esta actitud solamente me estoy dañando a mí mismo, porque esto bajo la visión de Mill lo plantea así. Si yo solamente me estoy haciendo daño a mí por decisión propia, ¿verdad? No tengo por qué ser reprimido de mi actitud, porque yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, la postura del liberalismo es esa, o sea, una libertad plena, en tanto yo no dañe, yo no actúe en contra de la libertad de otras personas. Entonces, y fíjate, en el contexto internacional actual, se ha visto mucho, por ejemplo, en Holanda, en este mismo caso, el consumo de drogas está regulado, ¿verdad? No está liberado, pero está regulado, y tuvo mucho mejor resultados en cuanto a índices de bajaron mucho los índices de accidentes, bajaron mucho los índices de sobredosis con esta regulación.
porque se entendió que había un contexto apropiado para ciertas medidas. Pero, por ejemplo, como te digo, toda la realidad política es flexible. Nosotros no podemos imponer medidas muy liberales dentro de un contexto que no está preparado para asumirlas, que no es responsable, porque fíjate, la libertad que proponen los liberales implica mucha responsabilidad individual. El individualismo no es solamente que tú dejas al individuo a su suerte, sino que tienes que asumir tus responsabilidades como individuo. Bueno, una crítica que se le ha hecho al liberalismo, sobre todo en América Latina, es que no todos los pueblos están preparados para recibirlo, ¿no? Y por ejemplo, era una crítica que hacía Bolívar acá. A Bolívar muchas veces, cuando imponía medidas que eran un poco autoritarias y la gente a su alrededor le decían, pero usted está traicionando los ideales liberales, etcétera, aunque en aquella época apenas se estaba formando el individualismo, una de las respuestas de Bolívar en varios de sus documentos, en el Manifiesto de Cartagena y el Discurso de Angostura, era que nuestros pueblos todavía no están preparados para asumir la libertad a plenitud. O sea, hace falta un Estado paternalista que los guíe, etcétera. Y claro, eso es muy contrario al espíritu liberal. Jeffrey, estamos muy agradecidos por tu visita a Luz Radio. Cuando quieras regresar, pues ya sabes que acá en Buena Onda esto es una tribuna abierta para discutir Gabriel. Temas de todo tipo. Hoy nos estuvo acompañando en la edición y montaje Antonio Palmar, en el control técnico Jairo González, la productora de En Buena Onda es nuestra querida amiga Norelba Torres, el director de Luz Radio es el profesor Alexander Hernández y quien tuvo el gusto de estar detrás del micrófono hoy, el profesor Gabriel Andrade. Y nos despedimos con un tema de Malanga y Franco De Vita, el tema Acércate.